crecimiento poblacional en El Salvador. Estás en sintonía de la franja Aprendamos en Casa. Cuarto grado, bienvenidos. Ha llegado el momento que todos aprendamos y saludamos a cada uno de los que nos están sintonizando a través de los medios digitales y a través de la señal de televisión de El Salvador. Antes de comenzar, nosotros queremos compartir algunas recomendaciones para que allá en casa ustedes puedan tomar nota y puedan estar súper concentrados a la hora de estar aprendiendo junto con nosotros. Primero, les queremos recomendar guardar la distancia entre su televisor y el lugar donde están aprendiendo o tomando apuntes. En segundo lugar, solicitamos a todas las personas que en este momento están acompañando a nuestro querido amigo televidente que está aprendiendo de cuarto grado, que le ayuden a mantener un ambiente confiable, con confort, o sea, que esté alejado de cualquier distracción y por favor el mayor silencio posible. Recordemos que todo esto ayuda para que el conocimiento fluya y sobre todo se mantenga en nuestra mente. Ahora sí, Zulma Leiva nos acompaña, ella es docente de la materia de sociales y en cuarto grado, ¿cuál va a ser la temática que hoy vamos a estar abordando? Este día vamos a abordar las causas y consecuencias de la población en El Salvador. ¿Qué podríamos decir sobre el crecimiento de la población, Zulma, en esa temática? Porque a veces podemos decir, ¿la población es la misma o va creciendo? Fíjate que la población varía en los diferentes países, a veces crece o a veces disminuye. Pero en este día, en cuarto grado, nosotros estamos conociendo las causas y consecuencias del crecimiento de la población de El Salvador. Por lo tanto, vamos a comprender por crecimiento al aumento de la población en un espacio determinado. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a comprender por crecimiento al aumento de personas en una colonia, en un municipio, en un caserío, en un cantón. Esto significa que viven mucho más personas de las que habitaban y de repente creció el número de habitantes. Muy bien, y entonces, ¿cómo podríamos decir que ha sido el crecimiento de la población en nuestro querido país, en El Salvador? ¿Cómo ha sido ese Muy proceso? interesante pregunta, porque la respuesta es bastante variada. ¿Qué te parece si para conocerla vemos la siguiente gráfica? Veamos la gráfica. Estamos viendo cómo ha sido el crecimiento de la población salvadoreña. Sí. El crecimiento ha sido muy variado y tal como se representa en la gráfica. Te cuento y les cuento a los amigos en casa que para 1950, fíjate que teníamos una población aproximada de 1.8 millones de personas. Sin embargo, vemos el crecimiento acelerado que hemos tenido ya para 1961. Que es una década después. Así es, Emilio. Ya teníamos 2.5 millones de personas. Estamos hablando de una gran diferencia, ¿verdad? Muy en 10 grande. años. Entonces, si revisamos y como lo vemos, llegamos 10 años después, ya en 1971, y nos encontramos con que ya existen 3.5 millones. Aumentó todavía. Aumentó la población. Había mucho más personas en el territorio nacional en 10 años de diferencia. Y luego vemos en la gráfica y llegamos a 1992. En ese entonces ya la población salvadoreña ascendía 5.1 millón de personas. Crecimos muchísimo. De aquel 1.8, ya en 1992 ya era 5.1. Bastante, ¿verdad? Sí, es mucho. Es bastante. Y si vemos, en el 2007 ya llegábamos a 5.7 millones. Esto quiere decir que el crecimiento de la población salvadoreña ha sido un tanto acelerado, Emilio. Y para el 2018 teníamos 6.6 millones, según la información de la Digestic. Pero si revisamos las estadísticas del último informe y vemos el 2019, encontramos que ya somos 6.7 millones. Imagínate, del 2018 al 2019, más de 100.000. Más de 100.000, casi, sí, es una cantidad bastante de salvadoreños que han ido naciendo en nuestro territorio, pero ahí lleva una pregunta.
¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas del crecimiento de la población en El Salvador? ¿Hay ciertos momentos históricos o hay algo que sucede dentro de la sociedad? ¿A qué se debe? Muy importante. Fíjate que las causas principales del crecimiento de la población en El Salvador son las siguientes. Y, por ejemplo, es la alta tasa de natalidad. Esto quiere decir, amigos en casa y Emilio, que hay muchas niñas y niñas que nacen cada año, porque tenemos una tasa de natalidad alta. Entonces, esto quiere decir que cada año nacen muchos niños, muchas niñas, e incluso, ¿verdad?, según las estadísticas, por cada 1000 personas nacen 26 niños. En este caso sería que por cada 1000 mujeres, Así es. 26 niños. 26 niños o niñas que nacen. ¿Esa es una tasa bastante grande de natalidad o una tasa considerable? Estamos dentro del parámetro. Fíjate que depende, porque en nuestro país, en la población salvadoreña, somos mucho más mujeres y la población es joven. Entonces, esto quiere decir que habemos muchas mujeres en edad y en capacidad de poder procrear, o sea, de fertilidad. Significa que podemos llegar a tener varios hijos. Y si tenemos varios hijos, obviamente se da mucho más el crecimiento de la población. Esa, ¿verdad?, es una. Y también tiene que ver con si nacen muchos, pero la tasa de mortalidad es menor. Es decir, son más nacimientos y menos defunciones. Entonces ahí tú ves que se crece mucho más. Hay otro factor, Emilio, que tiene que ver. Fíjate que para que se dé el crecimiento también de un lugar específico como tal, también de un espacio, también tiene que ver en la migración. La migración. Por ejemplo, fíjate, como ejemplo en esos momentos de emergencia que nos encontramos, imagínate tú que de repente hay una comunidad completa que necesita ser reubicada, ¿verdad?, porque es muy vulnerable donde habitaba y necesita ser reubicada. Entonces de repente esa comunidad entera la vamos a reubicar en otro espacio geográfico. Otro Entonces, municipio, otro ¿qué pasó ahí? Ya se movilizó una cantidad de población. Una cantidad de personas. Entonces quiere decir que creció el espacio al que se trasladó y disminuyó el espacio en el que habitaba. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede crecer la población en un espacio determinado. Ok, y en estas gráficas que veíamos anteriormente, ¿se está contabilizando a aquellos salvadoreños que sí nacieron en nuestro territorio, o sea, en nuestro país, El Salvador, y se han ido hacia el exterior, o a ellos es otra gráfica que tendríamos que ver? Interesante pregunta, Emilio, interesante pregunta para los amigos también que están en casa. Les comento que esta gráfica representa únicamente a la población dentro del territorio nacional. Son los que vivimos acá en los 14 departamentos de San Salvador, porque los hermanos o los compatriotas que viven en el exterior, que son muchos y son millones también, te cuento, ellos, ¿verdad?, están en otra estadística. Los que tenemos acá, los 6.7 millones actualmente, son solamente los que vivimos en la extensión territorial del Salvador, aquí en esta superficie de kilómetros cuadrados. Perfecto. Y le cuento, Zulma, que nuestros amigos televidentes y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales están bien pendientes y también quieren participar. Alejandro Mejía es uno de esos alumnos compañeros que están con nosotros y ha mandado una pregunta a través del siguiente video. Veamos. Veámosla. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el crecimiento de la población? Excelente pregunta, Alejandro. Te cuento precisamente que una de ellas es la deforestación. Esto tiene que ver que cuando la población aumenta, ¿verdad?, o crece, aumenta la demanda habitacional. ¿Qué significa esto? Significa que nos vemos en la necesidad de construir mucho más casas, muchas más colonias, muchos más apartamentos, muchos más edificios, Emilio, para que las personas puedan vivir. Y a medida de que nosotros construimos más casitas, significa de que pasamos a destruir los bosques, entonces destruimos el hábitat, la flora y la fauna. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro medio ambiente. También, ¿verdad?, en ese sentido, también nosotros necesitamos producir más porque crece la demanda de alimentación.
esa es la Entonces, segunda. hay que cosechar, ¿verdad? Hay que sembrar más frijoles, más maíz, porque necesitamos que la población Esté alimentada. esté alimentándose. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Se usan pesticidas, ¿verdad? En ese sentido, que viajan, ¿verdad? Por los torrentes y contaminan los ríos, ¿verdad? En ese sentido. Pero también puede darse porque cuando tú tenés muchas más personas viviendo en un lugar, es decir, cuando crece la población, también aumenta la demanda de empleo. Y cuando esto aumenta, Emilio, te cuento que hay muchas más fábricas. ¿Y qué pasa cuando hay más fábricas? Aumenta la contaminación. Sí. Entonces, esto quiere decir que nuestros ríos, ¿verdad? Y lagos pueden ser contaminados y esto es perjudicial para nuestra salud. O sea que todo esto es como una cadena. Entre mayor Así aumenta es. la población y va creciendo, los servicios tienen que darse a mayor persona. Ese es el otro elemento. Porque O también sea, consume. es decir, aparte de la deforestación y lo que hemos explicado y la contaminación que damos, porque, es decir, entre la población es más grande, consume muchas más cosas. Y cuando consume, eso genera contaminación, ¿verdad? Y genera contaminación del ambiente, de los ríos, como dijimos, de los lagos. Pero también tiene que ver con el aumento de los servicios básicos. Esto significa de que si hay muchas más personas viviendo en una colonia, por ejemplo, de las que había, se necesita que haya muchas más tiendas, por ejemplo, ¿verdad? Un mercado más grande para poder suplir sus necesidades básicas de la alimentación. Entonces, cuando crece la población, es necesario que hayan servicios básicos, pero puede pasar, en este caso puede pasar que se dé una falta de servicios básicos, puede ser una de las consecuencias. ¿Por qué? Porque las personas consumen los recursos disponibles que hay para la población, para su uso. Sin embargo, si aumenta de repente demasiado la población, podría ser que se lleve al límite el consumo de los recursos. Y esto quiere decir es que como hay mucha demanda, necesitamos muchas casas con agua potable, muchas más casas con energía eléctrica, madera, necesitamos muchas más escuelas, unidades de salud. Entonces, así es. Entonces, por lo tanto, esos servicios aumentan y podría ser que si la demanda crece demasiado, en algún momento no podríamos hacer llegar esos servicios básicos a la población. Y podrían haber personas que no alcancen o no accedan a esos servicios básicos, cosa que no es buena para sus condiciones de vida, porque todas los necesitamos para poder vivir. Para poder desarrollarnos. Y también. para poder, así Algo es. se me ocurre en todo eso y es que obviamente cuando se dan servicios, estos servicios muchos necesitan materias primas. Por eso le Así mencionaba la madera, el papel y todo eso son recursos que se saca de bosques, por ejemplo. Así es, hay que cortar, hay que talar los árboles y eso pues no es bueno para nuestro medio ambiente. Entonces por eso necesitamos tener un crecimiento de la población que no sea tan alto. Tenemos un equilibrio para que nosotros podamos mantener nuestros bosques, ¿verdad? Y nuestra población toda pueda acceder a los servicios básicos. Y de alguna manera nosotros podríamos llegar a un equilibrio dentro del crecimiento de la población, o deberían hablarse de algún tipo de política, o nosotros como jóvenes también podríamos ser conscientes, por ejemplo, Claro. del hecho de la contaminación que genera ser mucho más población en nuestro país. Por supuesto, claro que sí podríamos. Es decir, en la medida de que tomemos conciencia social, ¿verdad? De que debemos tener un equilibrio con la naturaleza, significa esto de que vamos a respetar y las personas podrían ser ubicadas en espacios donde la población pueda ser distribuida de una manera adecuada, en donde los recursos que están a su alrededor puedan alcanzar para todos ellos y no se vean limitados hacia unos. Entonces, las políticas, como tú lo mencionabas, ¿verdad? De que de hecho existen, las políticas tendrían que ser con base, ¿verdad? Con base con lo que cuenta, o los recursos con lo que cuenta el medio geográfico y el tamaño de la población con la que se cuenta en ese lugar. Aunque nosotros somos conocidos como el pulgarcito de América, o sea que somos uno de los países más chiquitos de todo Centroamérica, por ejemplo. Somos pequeños en extensión territorial, pero somos muy grandes en población. Sí, entonces eso ya genera un desnivel. Sí, es decir, lo que necesitamos es, por ejemplo, es que la distribución de la población, ¿verdad?, sea de una manera equitativa
y de esa manera distribuir los recursos, pero sobre todo, ¿verdad? Como tú lo decías, saber de que necesitamos un crecimiento de la población, pero equilibrado, no acelerado. Perfecto, ahí estábamos concluyendo esta temática. Zulma, muchas gracias. Siempre en todas las clases estamos aprendiendo muchísimo en sociales. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima.